Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de En Voz Alta, que estamos transmitiendo aquí desde la librería Hugo Gutiérrez Vega en la Facultad de Filosofía de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Y como en cada espacio, hoy tenemos un gran programa, pero hoy sobre todo tenemos algo muy especial y es a una súper invitada que le queremos dar la bienvenida, Maricruz Ocampo Guerrero. Bienvenida a este programa, a Voz en Alto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Y ahora sí que yo fuera del aire estaba revisando todo su currículum. Desde ayer lo estaba leyendo. La verdad es que es muy extenso y ahorita ella me decía, no vamos a leer todo. Pero yo sí les quiero decir que Maricruz es una mujer, pues es una especialista en materia de derechos humanos, es una activista en materia de derechos humanos, en la defensa de temas sensibles como el feminicidio, la prevención y atención de las víctimas por violencia de género. En fin, la verdad es que, Maricruz, a mí me gustaría más bien, como tú dijiste, ¿sabes qué? No, en 2 palabras. Creo que tú tienes 2 palabras que te definen y que creo que es lo más importante para nuestro auditorio. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por esta oportunidad de estar con todos ustedes porque la verdad es un grupo muy interesante. ¿Qué te define? Yo soy defensora de derechos humanos. Eso es lo que yo soy. Así es. Y bueno, pues como cada semana también está aquí Arturo Maciel, bienvenido, gracias. Está con nosotros Carlos Rentería y Arturo Maximiliano. Gracias. Bueno. Y en esta ocasión tenemos un programa muy rico, un programa de un tema que sin lugar a dudas nos va a dar para platicar la hora y nos faltará tiempo para seguir platicando de esto. Y es el próximo 8 de marzo, porque estamos ya a unas escasas semanas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y en este año específicamente, la ONU ha definido que este 8 de marzo se conmemore bajo el lema Igualdad de Género, hoy para un mañana sostenible. Y creo que esto es un mensaje bien poderoso, bien potente. Yo quisiera que abriéramos esta primera parte de participaciones, por supuesto escuchando la voz de nuestra especialista, de nuestra invitada en este tema, y preguntarte, Maricruz, ¿cómo llegamos al 8 de marzo del 2022 en un balance? ¿Tú cómo dirías, cómo describirías que estamos llegando a esta conmemoración en escasas 2-3 semanas? Pues yo creo que estamos llegando con muchos claroscuros. Tenemos probablemente como nunca a las mujeres colocadas en muchísimas posiciones de poder como no ocurría hace mucho tiempo, ¿no? Un Congreso Federal literalmente paritario en la Cámara de Diputados, 250 y 250, casi idéntico en la Cámara de Senadores. Tenemos gobernadoras como nunca, ¿no? Habíamos tenido 10 gobernadoras en toda la historia de México y ahora tenemos a casi 10 gobernadoras al mismo tiempo. Nunca había ocurrido eso, eso es algo inédito. Tenemos a mujeres ocupando ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos aquí en el mismo Querétaro una secretaria de gobierno, ¿no? Entonces, estamos como nunca en esas posiciones de poder y estamos como nunca en posiciones donde estamos viviendo violencia. Querétaro es primer lugar nacional en lesiones dolosas contra las mujeres, por cada 100,000 habitantes. Entonces, claroscuros, ¿no? Las niñas están llegando cada vez más a las escuelas y a las carreras donde se requieren conocimientos más matemáticos, científicos y demás, y seguimos vendiendo niñas en Guerrero. Así estamos. Al final, quizá un poco entra la reflexión de qué tanto impacto ha tenido en la vida real, en la vida del día a día de las cientos de miles de mujeres, de las mexicanas que vivimos aquí, el que hayamos accedido a estas posiciones de decisión, ¿no? Y creo que el análisis pudiera entrar entre si hemos logrado un poder colectivo o hemos alcanzado espacios de decisión individual, que habrá que entrar al análisis. Pues mira, Simone de Beauvoir decía que el feminismo es una lucha colectiva que te impacta de manera individual, ¿no? Así es como lo vivimos.
¿Qué ha ocurrido con esta lucha colectiva? Que hemos abierto esos espacios. La paridad constitucional es resultado de la lucha de miles de mujeres. Ahora, quienes a veces llegan a esos espacios no necesariamente son quienes ven esta lucha y quienes se suman a la demanda de nuestros derechos, ¿no? O sea, el patriarcado es el patriarcado y somos dignas hijas del patriarcado, lo tengo que decir, pues ahí crecimos, ¿no? Así, eso nos han enseñado incluso a competir entre nosotras de una forma que no nos ha generado muchos beneficios a veces. Pero creo que cuando las mujeres tejemos redes, hacemos cosas maravillosas y no lo hacemos solas. No lo hacemos solas, ¿no? Entonces, creo que estamos ocupando cada vez más espacios y ahora lo que tenemos que asegurarnos es que las mujeres que lleguen tengan esta visión del bien de todas y no desde lo individual o desde la subyugación a un marido o a un partido que les dije qué es lo que tienen que hacer. Un jefe. Arturo, que hablamos un poco sobre que hoy, digamos, históricamente es cuando más participación de mujeres tenemos en la vida pública en nuestro país. Lo decía Maricruz perfectamente, en la Cámara de Diputados, en el Senado. Vemos la integración de gabinetes con mucha mayor participación de mujeres. Pero desde tu óptica, ¿tú crees que en realidad esto le ha cambiado para bien la vida a las mujeres, al resto de millones de mexicanas? Dos apreciaciones, Maricruz, bienvenida, muchas gracias. Yo creo que hay todavía mucho camino por andar en este tema. Revelo un dato, ¿no? Está a disposición de todas y todos. En tan solo 10 años, o sea, digamos que del 2010 al 2020, la estadística, el INEGI nos da un poco de luz sobre toda la gran área de oportunidad que tenemos. Mientras que en el 2010 el 21% del total de gente que ocupaba algún espacio directivo o de alguna responsabilidad de altos funcionarios era mujer. Al 2018-2020 solo alcanzamos al 30%, es decir, el avance fue escasamente de un 9%. Entonces ahí nos habla que sigue habiendo una deuda muy importante con las mujeres en la posibilidad de acceder a espacios de alta dirección. Por las cuestiones que ustedes quieran. Desde luego tiene que ver con una cuestión estructural que deriva del patriarcado, pero también tiene que ver con el entramado, incluso hasta legal que tenemos, que en algunas ocasiones no hace justicia a hacer, digamos, o a igualar las condiciones de las féminas en este país, ¿no? Yo creo que es importante establecer que los retos que tenemos como sociedad tendrían que estarse trabajando no solo desde la lucha de las mujeres. Yo creo que también los hombres tenemos mucho que abonar a esta parte, ¿no? Yo lo platicaba con mis alumnos y alumnas, ¿no? En alguna ocasión una de mis alumnas me hacía un señalamiento muy preciso: profesor, usted tiene un lenguaje sexista. Y cuesta trabajo reconocerlo porque de verdad nosotros mamamos el patriarcado. O sea, en realidad crecimos con Pedro Infante, Jorge Negrete, y entonces tenemos un reto enorme los varones en deconstruir toda esta cultura para poder entender y poder asimilar que incluso el uso del lenguaje es importante en generar estas condiciones de igualdad. Entonces, hay retos importantes. Yo creo que el porcentaje que existe de las mujeres ocupando espacios de alta responsabilidad no le hace justicia a la importancia que tienen las mujeres, no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito cultural y social, no le hace justicia a este equilibrio que hay, ¿no? Tan solo en el género, que tenemos desde luego mucho más mujeres que hombres en este país. Bueno, 51% de la población en México son mujeres. Entonces, hace falta todavía equilibrar la balanza. Es cierto, Maricruz, ahí vamos. La verdad es que sí, no podemos dejar de ver ese avance, pero todavía hay muchas oportunidades que tenemos que generar para poder llegar a un equilibrio, ¿no? Yo creo que, como bien lo dice Maricruz, hay claroscuros y yo me quedaría con esta parte de hay que hacer un poco más todavía. Fíjate que esta lucha es de 300 años del feminismo, porque ya tenemos no lo inventamos hace poquito, ¿no? Porque luego no nos es una moda. No, exacto, no es una moda. Pero ¿sabes qué? Sí, efectivamente, tenemos muchas cosas que hacer.
Pero también tenemos que ser optimistas, porque si nos enfocáramos nada más en lo negativo, estaríamos deprimidas todo el tiempo, ¿no? Entonces, y la otra que te iba a comentar, mucha gente preguntó, ¿quién, Pedro, quién? Los chavos no saben quién fue Pedro Infante y todo. Ahorita sacaste así el cobre de la edad, Sí. ¿no? De la edad. Pero escucha las canciones, escucha el reggaetón, escucha todo esto que todavía, ¿no?, nos está costando tanto trabajo transmitir. Sí, Nuestro lenguaje cosifica, nuestro lenguaje excluye, ¿no? Yo veo cómo han incorporado términos los chavos, ¿no? TikTok y chatean y un montón de cosas. Y cuando les dices, vamos a usar lenguaje incluyente, no, porque Eso si la sí, Real no. Academia, ¿no? Entonces, también hay una resistencia cultural. Y el problema es que muchos hombres piensan que cuando las mujeres avanzamos les quitamos los lugares. Entonces hay una resistencia para eso. Sí, Hay una por supuesto. resistencia, ¿no? ¿Tú qué piensas, Carlos? Yo creo que se empieza a dejar muy claro que, como dice Maricruz, tenemos que reconocer que por supuesto que hay avances, ¿no? Pero que también hay, yo no le llamaría claroscuros, sino oscuros como el tema de la violencia. Y lo comentamos incluso en el programa que hablábamos, del programa de seguridad estatal. Fíjate que en el caso del Estado, haciendo una memoria, 2 de los 3 poderes ahorita están representados por mujeres. De los 18 municipios, hay 5 candidatas que alcanzaron el triunfo, mujeres, y 13 varones, a pesar de que la mayoría de los partidos desde hace ya varios procesos electorales están obligados a tener mitad y mitad. O sea, el voto aún todavía se conserva, en el caso de las presidencias municipales, mayoritariamente del lado de los varones. Esta es la tercera legislatura con 13 diputadas, con mayoría de diputadas. Pero yo me quedo con la frase de los avances que se han hecho, por ejemplo, de los 4 organismos constitucionales autónomos actuales, de los más importantes, estaba 3-1 y ahora se van a quedar 2-2 o 3-1, perdón, otra vez. La Defensoría de los Derechos Humanos perdió una posición para mujer. Ahorita viene el IEQ, entiendo que la convocatoria va a ser exclusivamente para mujer, pero Entidad Superior de Fiscalización es varón, la dependencia encargada del acceso a la información es varón. Entonces ahora ahí va a haber un desequilibrio en los órganos constitucionales. Me parece que la legislatura no fue un criterio que se valorara. Se está permeando en casi todo, pero me parece que todavía hay un espacio para valorar los organismos constitucionales, que todos, desde luego, pasan por la legislatura del Estado. Pero me quedo con el sabor, quizá para el siguiente bloque, que esta reforma o estas reformas electorales han impulsado el empoderamiento de las mujeres, pero todavía faltan las grandes reformas que beneficien a las mujeres de a pie. Sobre todo en los temas que parecen ser los últimos, que para mi opinión son los primeros. En la medida en la que las mujeres no tengan una libertad económica, me parece que todos los demás avances podrían ser un poco más lentos. Y hay una serie de cifras económicas alarmantes que sí se pueden mejorar desde el aspecto de una política pública. O sea, no es un Estado indefenso. El Estado tiene armas, tiene presupuestos, tiene las herramientas para poder avanzar en el mejoramiento de la economía de las mujeres. Y me parece, como dicen varios teóricos de la economía, el mismo Carlos Marx, que los cambios en la economía propician cambios en la sociedad y no al revés. En el momento en que nos decidamos a cambiar la realidad económica de las mujeres en nuestro país, la historia se va a acelerar en favor de ellas. En favor de todos y todas. Sí. Sí, como consecuencia de que se encuentren las mujeres mejor, nos encontremos mejor. Arturo. María, pues efectivamente creo que yo aquí sigo en tono con lo que platicaba ahorita Carlos, que tiene que ver primero con el marco jurídico, ¿no? Que sí ha habido una reforma, me parece yo, de fondo que ha permitido precisamente los avances que no podemos negar. Efectivamente, Maricruz, nos podemos concentrar mucho en los temas que son que siguen siendo muy dolorosos y que ahorita también trataré de abordar, pero efectivamente me parece que hubo un replanteamiento constitucional precisamente en junio del 19, donde se cambia diversos artículos, sobre todo donde se le da esa equidad constitucional a la mujer y al hombre, y que luego se traduce en artículos que tienen que ver con esta paridad en la parte de los cargos de elección popular, ¿no? Y que permite hoy también pues, tener este número de gobernadoras y otros que me parece que son también temas de voluntad política que no debemos dejar a un lado. Por ejemplo,
comentaban justamente esta presencia de las mujeres. Yo abonaría, bueno, la presidencia del Senado, la presidencia del Banco de México, importantísimo, hablando de temas económicos bueno, la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, en fin, una serie de organismos autónomos y también los poderes, el Consejo de la Judicatura, que por primera vez tendrá ya una paridad, también en la integración de la Corte, que es bien importante precisamente cuando se controvierten los temas que tienen que ver precisamente con estos derechos de género, pues poder contar justamente con esta visión que no esté conformada principalmente por hombres, como era anteriormente en la Corte, ¿no? que predominaban los hombres. Entonces creo que esto ayuda de manera importante. También, y retomo lo que decía Charlie ahorita, porque hay un tema que está dentro de la parte gubernamental, que parece ser que ahí medio la llevamos. Y hay un tema que está en la parte privada, que también hay un rezago muy importante que tiene que ver con la parte de las finanzas personales, y es que las mujeres hoy en día siguen ganando menos que los hombres cuando realizan el mismo trabajo. Y en esta autonomía, en esta independencia, en esta libertad que necesitan también las mujeres precisamente para generar todavía con mayor agilidad este cambio, también tenemos que tomar en cuenta esta situación que a veces es subjetiva en su regulación, es decir, exigirle a una empresa a veces no es tan sencillo porque no siempre es tan fácil equiparar trabajos, pero ese es un elemento. Otro que es un tema de discriminación. El ascenso de la mujer en el ámbito público o privado y la pura insinuación de que no tenga que ver con su capacidad. Ese es otro tema bien importante que tiene que ver a veces con el sector público, con el sector privado, pero tiene que ver con el trabajo, con el ascenso, con el posicionamiento en cargos y que pudiera tenerse siempre este estigma que me parece lamentable. Yo creo que construir sobre esta idea que nos comenta Arturo, decir, ¿qué tanto también es parte de este proceso que tenemos que llevar de construcción? Porque socialmente muchas veces el comentario natural, cuando tú ves que a una mujer le va bien, cuando ves que una mujer tiene éxito, que va creciendo profesionalmente, híjole, es prácticamente seguro que algún comentario al respecto va a poner en tela de juicio o a dudar el por qué logró alcanzar esas metas, sus objetivos, y que por supuesto, como bien dices, no tiene que ver directamente con su capacidad. Esos techos de diamante, porque así se les llama, o sea, porque nosotras las mujeres tenemos techos de todo, de cristal, de concreto, de diamante, pisos pegajosos, todo, porque son las cosas con las que nos enfrentamos. Sí, con las que vivimos en el día a día. Esos techos de diamante que así se les llama, ¿no? Esta idea de que las mujeres no llegamos por capacidad, sino porque somos unas promiscuas que nos acostamos con todo el mundo, porque así nos dicen. Literalmente. Okay, así es, seguramente, ¿no? Sí, y además te inventan un montón de cosas. Sí. Fíjate cómo siempre está relacionado alrededor de nuestra sexualidad, ¿no? O sea, tú puedes hacerlo y es el ejercicio tuyo de tu sexualidad, pero nuestra sexualidad constantemente está siendo cuestionada. Sí. Entonces, ahí tenemos un problema. Ahorita lo que decías, Arturo, tienes muchísima razón. El tema con el trabajo y además la división sexual del trabajo, porque esa es otra cosa que tenemos que tocar, ¿no? A las mujeres nos pone una carga adicional. No solamente es el no tener trabajo en las empresas o que nos paguen igual. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, muchas mujeres perdieron sus empleos y no los están recuperando porque ¿qué nos toca? Pues cuidar bebés, cuidar niños, la crianza es nuestra, ¿no? Entonces, no solamente... que hombres perdieron empleo. Sí, y además más mujeres que hombres no lo han recuperado y se fueron a la economía informal, claro, ¿no? Entonces, la mayoría de las mujeres que están en la economía informal además no tienen ningún acceso a nada, seguridad social, no tienen acceso a nada, a Infonavit, a una vivienda, a créditos y demás. Yo les decía, entre los requisitos que se tienen que poner en las convocatorias para esto, por ejemplo, la Defensoría de Derechos Humanos, que demuestren que están pagando el seguro social de la señora que les limpia su casa. Claro. ¿No? O sea, es algo tan básico como con respetar la ley del trabajo y tú realmente generarle una condición mejor a una mujer que además te está permitiendo salir de tu casa a hacer un chorro de cosas, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias. Con el tema María, yo creo que el hecho de que nos cuestionan, la vara que nos ponen a nosotras es muy alta.
No, yo me acuerdo mucho cuando estaba en la 57 legislatura, 60, 50, sí, en la 58, que creo que fue la primera con mayoría de mujeres, ¿no? Que estabas tú Bueno, y sí. demás, ¿no? A mí un periodista me vino y me preguntó, míralas, ¿y para eso las querías? ¿No? Y yo dije, mira, qué simpática pregunta. ¿Por qué cuando eran puros hombres no viniste a decirme, oye, mira, la cantidad de estupideces que están haciendo esto, no creen que necesitamos más mujeres ahí? Claro, ¿no? claro. Entonces, es una vara diferente. Es una vara diferente porque además también se nos cuestiona cómo nos vestimos, cómo caminamos, si nos sentamos, si no nos sentamos, con quién nos sentamos, a qué hora nos sentamos, si ¿A qué hora sabemos, te- no sabemos. No quiero hablar de un actual gobernador, pero me los tengo que contar. Cuando yo le pregunté, cuando fue presidente municipal, que no tuvo una sola mujer en su gabinete, ¿cuál era la razón? Y él me dijo, es que yo escogí a las personas más preparadas. En un municipio de 300,000 habitantes no había una sola mujer con la Preparada. capacidad para estar en el gabinete. Y mi pregunta, y me dijo, es que no tienen el currículum. ¿Cómo lo adquirimos si no nos dan la Es oportunidad? como los jóvenes. Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Cómo vamos a llegar a esos lugares si no nos dan la oportunidad de llegar? ¿Cómo lo pongo en mi currículum si no me dejas pasar? Entonces, sí tenemos muchas cosas a las que nos enfrentamos y la verdad es que a mí me da mucho estar sentada aquí contigo. Yo te admiro desde hace muchos Ay, no, años hombre, porque al la verdad contrario. es que las mujeres que hacen eso también lo hacen subiendo a otras mujeres. Las mujeres tenemos que subir jalando a las de abajo. Es algo, es una responsabilidad Sí, que sí, tenemos, sí. así como nosotras tenemos que apuntalar a aquellas que destacan para que realmente puedan llegar a los lugares donde nos pueden ayudar. No, y al final, ahorita que lo decías, al final las que nos ha tocado ser mujer, pero además joven, es este tema, es donde al final le diría, ok, no tienes experiencia, no tienes currículum, pues ¿cómo lo voy a tener si no me das la oportunidad de tenerlo, ¿no? Y es algo a lo que se enfrenta día a día la gente. Ahí o sea, literalmente un chavo o una mujer, una chava graduada, recién egresada, pues lo primero que le dicen es que no tienes experiencia. Pues sí, pero ¿cómo la voy a tener, no? ¿Cómo la voy a obtener? Yo quisiera regresar contigo, Carlos, para switchear aquí un poquito el orden en el que estamos platicando, porque tú comentabas que desde tu visión, y creo que además coincidimos, el lograr cambiar el tema económico, el impacto económico que puede tener, esto puede realmente tener un impacto social. Mira, la realidad es que por ejemplo, otro de los datos que dejó la pandemia es el descubrimiento de que las más afectadas con el tema de la brecha digital también son las mujeres. Sí. La CEPAL empieza a hablar, por ejemplo, de una cosa que sí puede ser una política pública que cambia la realidad de las mujeres de forma inmediata, que es la canasta básica digital. Es decir, así como hay una canasta que alimente Sí, a las sí, personas, sí. pues debe haber una canasta básica digital que tiene que ver, uno, con proporcionar una computadora. Porque ahorita todos los programas de computadora están dirigidos a estudiantes. ¿Y las mujeres? O sea, yo no sé, muchas de las que seguramente nos escuchan tuvieron que incorporarse a la era digital prácticamente de un empujón. Porque estaban los hijos ya en clase y tenían que ser asesoras en conectividad, en Wi-Fi, técnicas Sí. en computación. En administración de datos. En administración de datos. También en administración de datos En y envío- de tiempo, porque solo hay una para los tres En hijos, envío de ¿no? tareas, administración de tiempos y movimientos. O sea, se tuvieron que actualizar de forma importante. Pero no hay una computadora para ellas, o no hay una tablet, o no hay un teléfono inteligente. Sí. Entonces la CEPAL empieza a hablar de la canasta básica digital. Y otro gran tema que engloba mucho de los problemas económicos de las mujeres es avanzar en el tema del Sistema Nacional de Cuidados. O sea, esto que empezó a hablar un futurólogo hace muchos años, que es Alvin Toffler, que empezaba a hablar del tema del trabajo no remunerado. Sí, por supuesto. Y que después se volvió una tendencia internacional. Y que dice, bueno, por ejemplo, en el caso mexicano, digo nada más para proporcionar un dato, de todo el Producto Interno Bruto, el 24% se estima que es trabajo no remunerado. O sea, Hecho por mujeres. 5 Sí. billones de pesos, si se pudiera cuantificar la aportación de las mujeres a la economía. Y de esto el 80% es aportado por mujeres y después hay otros sectores que también lo aportan. Y entonces, ¿qué va a permitir que nuestro Producto Interno Bruto se potencialice? Fíjate, inclusive hasta como una medida de reducción de deuda, de incremento de contribuciones, sería avanzar en este Sistema Nacional de Cuidados, en donde presidencia municipal o presidencias municipales, la gobernatura y la federación
realmente de forma coordinada pudieran generar políticas públicas que sustituyeran la forma en la que se distribuyen los cuidados en la familia mexicana. Mal entendida esta cohesión social que sacrifica el tiempo laboral de las mujeres. Hoy, por ejemplo, me quedo con el caso que decía Maricruz, 1 de cada 10 mujeres incorporada al trabajo laboral es en el servicio doméstico. Así es. O sea, estamos hablando de que si todos nos preocupáramos porque las personas que nos ayudan en algún tipo de labor doméstica tuviera seguridad social, esa sola acción de acción ciudadana, o sea, ya no digamos de una política pública, porque la política pública ya está, ya se reconoció el derecho de tener seguridad social, beneficiaría al 10% de las mujeres que se incorporan a la vida laboral. Entonces, me parece que hay espacios bien importantes, por ejemplo, basar en un sistema de seguridad social universal. Porque hoy están desarticulados. Hoy hay municipios que dan apoyos para mujeres, hay estados que dan apoyos para mujeres, en la federación, pero el sistema de protección universal debería tener 2 etapas y debería ser coordinado. Claro. 1, acceso a servicios de seguridad social, en particular medicinas y medicamentos y atención hospitalaria, y transferencias de dinero en efectivo. Pero no padrones diferenciados, no uno de la federación, los estados y los municipios, sino uno solo para que realmente pudieran llegar las cantidades coordinadas que las mujeres necesitan para poder incorporarse a este sector económico, ¿no? Necesitamos aplicar perspectiva de género en la política pública. En el momento en el que tú no haces un análisis del impacto diferenciado que van a tener las acciones en un sector de la población, como en este caso en las mujeres, en ese momento las borras. Y entonces regresamos a asistencialismos, a que aprendan a hacer conchas, porque ahora hacen pan, ¿no? Y jabones y demás. En lugar de, por ejemplo, esto que tú dices que es muy importante, ¿no? Todo el tema de la canasta digital, las mujeres estamos fuera de la tecnología. Al final lo hemos comentado prácticamente en todos los temas que hemos platicado en este programa, siempre sale el tema de que falta la perspectiva de género. O sea, es falta ver el cómo ponemos en una igualdad de condiciones a las mujeres, porque si no las volteas a ver y no construyes esa igualdad de condición, al final del día las terminas invisibilizando. Pero imagínate otro gran porcentaje, adultos mayores y personas con discapacidad. O sea, las encuestas más conservadoras dicen que es 1 de cada 10. Pero fíjate... ¿Y quién los cuida? Pero atravesamos ahí. O sea, las mujeres nos sacan como si no fuéramos adultos mayores, como si no fuéramos personas con discapacidad, claro, como si no fuéramos mujeres indígenas. O sea, nos retiran como si fuéramos una mujer, cuando todo eso nos atraviesa y no consideramos la interseccionalidad de la discriminación a la hora de definir cómo atender los problemas. Exacto. Pues miren, el tiempo va volando. Yo quisiera que cerráramos con una idea para pasar al siguiente bloque, que vamos a seguir obviamente platicando. Como yo les dije, nos falta tiempo de este programa para seguir en el tema. Pero Arturo, pues una idea para pasar al siguiente bloque de lo que están comentando tanto Maricruz como Carlos. Me discriminas en tiempo. Vamos a ir al corte. Te prometo que te voy a dejar empezar. Te voy a dejar empezar. No. Fíjate que, María, hay varios datos que a simple vista se ven, digamos, y no quisiera ahondar en la parte pesimista, desde luego, pero que sí nos dejan entrever varias deudas con las féminas en este país. Ahorita que estaban hablando y que Carlos comentaba la parte económica y el impacto de las mujeres en la parte económica, me saltó un dato, ¿no? El tema de la brecha laboral que hay entre hombres y mujeres nos genera, por ejemplo, que a las mujeres a la semana se le cargan 13 horas más de trabajo. Por ejemplo, ese dato. Ese dato es una cuestión que hay que ver desde la legislación, cómo podemos abonar, ¿no? Estoy entre puras abogadas y abogados, supongo que algo sabrán de ese tema. También la otra parte de esto implica de manera directa en el tiempo libre que tienen para dedicarse a seguirse formando en otras cosas, ¿no? Sí. O sea, tienen menos tiempo libre a la semana, es decir, 4 horas menos a diferencia de los masculinos, para dedicarlo a lo que ellas quieran. Entonces, esto también tiene un impacto, desde luego, en las mujeres. Mi Artur, te voy a cortar ahí, pero te prometo que te voy a reponer Mariana. Tu tiempo. Y más bien quisiera que quienes nos están viendo, por favor, nos escriban a través de las redes sociales, porque exactamente esto es, ¿qué tanto tiempo libre tienes y en qué lo empleas, en qué lo usas para ti? Creo que eso sería muy bueno saberlo a través de las redes sociales de En Voz Alta. Volvemos. Continuamos en Voz Alta.
Bueno, pues ya volvemos y como se lo prometí a Arturo Marcial, el tiempo es tuyo. Arturo Marcial, María. Marcial, perdón, ya te No me estoy, confundas con ya Maciel, te estoy por cambiando favor. el apellido, tienes toda Hay la una razón. diferencia enorme de generación y de valores. Ya ves por qué se va alejando, no. Sí, sí. No, porque yo también me he rotado, ¿no? Sí. Estoy más a la derecha, pero no precisamente. Pero no por mi culpa. Compartir. No, pues mira, María, yo creo que hay que ver los datos no solamente como una cifra en frío. Los datos reflejan algo, nos dan un norte. Y ya se ha ahondado aquí sobre las estadísticas y cómo estas impactan en una vulnerabilidad mucho mayor, o bueno, cómo reflejan la vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Un dato que también me llamó mucho la atención fue el trabajo doméstico. 7 de cada 10 personas que realizan trabajo doméstico en este país son mujeres. Y el salario promedio es de 5,600 pesos. ¿Qué hacemos con ese salario? Y ahí entra otro tema de manera transversal que tiene que ver con digamos, el acceso de las mujeres también a la movilidad social. Y cómo ese entorno donde se desarrollan las mujeres, pues bueno, también las hace más vulnerables, ¿no? En cierto sentido. Me llamó mucho la atención y yo creo que ahí podríamos ir encaminando la discusión a esta parte del tema de los feminicidios en este país. Es un tema de verdad más que alarmista, es un tema preocupante, porque del 2015 al 2021 que me dio el INEGI, este tema, pues resultó que el año 2021 fue el más preocupante, con 1,004 feminicidios en México. Y ahí hay muchas cosas que supongo que ustedes como abogadas o como abogados tendrán que platicarnos respecto de qué hace falta, ¿no? O sea, ¿realmente esa cifra es cruda nada más o realmente también hay otros elementos que podríamos abonar? Entonces, yo parto de la idea de que sí, hay muchos avances y tienen razón, no hay que ver solamente lo negativo, desde luego, pero sí hay que hacer énfasis y no bajar la lucha en seguir avanzando a generar estas condiciones que busquen propiciar igualdad de género. Entonces, no sé, en la parte también de el catálogo de ¿cómo le llaman los abogados? De condiciones para que se tipifique algún delito, no sé cómo le llaman esta parte. Pues sí, estas fracciones que tienen algún nombre, ¿no? Para tipificar algún delito, pues a veces parece que son como, los requisitos son la violencia con las mujeres es más que evidente y a veces por tecnicismos jurídicos, pues también porque tiene otra clasificación, ¿no? Y también ustedes como profesionales del derecho estarán de acuerdo que para eso está el derecho, para normar las conductas sociales y que desde luego eso impacta también en que las conductas pues váyanse encaminando a buscar esta igualdad. Entonces yo dejo esta reflexión. Hay muchas cosas, seguramente será de nuestras últimas participaciones, pero sí hay muchas cosas en las que hay que seguir avanzando. Yo felicito a luchadoras sociales como Maricruz, que visibilizan este tema y otros. Yo creo que hay que seguirle, Maricruz, y que yo creo que tu experiencia ha sido muy buena en la parte de los derechos humanos y de otros tópicos en el Estado, pero hay que seguirle visibilizando estas situaciones y no por poner el acento en lo negativo, sino más bien por ir avanzando y no dejar la toalla, y no porque se esté dejando, sino porque creo que es elementable esta parte. Y la otra es buscar que las mujeres tengan esta condición de dignidad como cualquiera en otras sociedades, ¿no? En México yo creo que las condiciones sí son muy difíciles de manera estructural y ahorita hablaban de Marx y del día 8 como el Día de la Mujer Trabajadora, pero también tenemos una deuda con nuestras mujeres de una clase social que aparte del género también las castiga por la parte económica. Entonces yo creo que podría más o menos ir entrando en este tema para ir cerrando el programa, pero la verdad es que sí, hay que seguir en este camino, a seguir poniendo en la mesa estas diferencias para que busquemos entre hombres y mujeres la manera de ir igualando las condiciones de género. Artur, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo creo que también le estamos cargando mucho a la mujer. Ahorita voy a tratar de referirme porque este planteamiento, cuando estuve revisando algo de la literatura para poder hablar pero con un especialista, me encontraba en algo que me voy a contradecir un poco en mi primera intervención. Me encontraba con un avance
en representación política, inclusive en marco legal, pero me iba encontrando con incremento de estas cifras, que yo no sé si es porque se denuncian más o porque suceden más o porque se tipifican más, no lo sé más, pero me preocupó mucho que al contrario de ir bajando, iban subiendo, ¿no? La violencia doméstica, los feminicidios y bueno, todos estos datos espantosos con las menores, ¿no? Que a mí eso me parte completamente. Y en realidad me parece que todavía no se ha logrado también en esta cuestión que la choteamos un poquito, el tema de Pedro Infante y Jorge Negrete, pero la integración del hombre, Maricruz, a esta lucha, porque me queda claro que es una lucha que es muy sentida para la mujer, pero estos planteamientos que se hacen, yo la primera vez que lo escuché me sonó muy raro, esta nueva masculinidad, ¿no? También cuál es el papel del hombre en esta forma de vincularnos con la mujer en lo familiar, en lo laboral, cómo nos repartimos la carga de trabajo, cómo empezamos a desmitificar esta cuestión del machismo, que si aportamos en la misma proporción a lo mejor a las labores domésticas, entonces eres menos hombre, ¿no? Independientemente de quién lleve el dinero a la casa. Hay otros elementos que yo he tocado pues en lo que a mí me gusta mucho también este tema de las finanzas personales, que tiene que ver pues con la infidelidad financiera también, ¿no? La falta primero de una estrategia conjunta, hombre y mujer, en términos de alcanzar también las metas de ambos, no solamente pensar que si el hombre es como creo que sigue siendo, quien tiene la fortuna de tener trabajo y que por ende es el que lleva el recurso al hogar, pues tener como ese monopolio, esa disposición única y secreta de los recursos familiares o de pareja, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que me parece que todavía no han tenido una verdadera evolución y que no solamente va a ser este empuje de las mujeres, sino realmente la concientización del hombre y el compromiso a este tema que a veces todavía no alcanzamos a comprar, ¿eh? Sí, y esa discusión, Arturo, perdón que interrumpa, pero esto viene a colación también. En días pasados, una de las compañeras me hacía la sugerencia, ¿por qué los hombres van a hablar de un tema de las mujeres? Y platicaba con alguno de los integrantes de esta mesa y decíamos, bueno, pues sí, o sea, también nos corresponde a nosotros entrar en la discusión, en dado que también gran parte de responsabilidad de los atropellos a veces vienen de un masculino, también desde luego vienen de las femeninas, ¿no? Pero yo creo que también es importante hacer conciencia que es una lucha también de los hombres, ¿no? O sea, es bien difícil, Maricruz, yo lo sé, porque hay posturas un poco más, más radicales, ¿no? Pero sí, yo la verdad a veces sí me siento mal, ¿no? De no poder expresar alguna injusticia o ir a una manifestación. A mí me gustaría estar en alguna, pero, a ver, es de féminas y eso. Y es un poco difícil, pero también es muy respetable. Y, pues, bueno, uno al final, pues, tiene que ser respetuoso de la convocatoria, ¿no? Y esto ahorita, por lo que acaba de comentar Arturo Maximiliano, me parece que es algo que también tendríamos que estar discutiendo, ¿no? Creo que es que tocaron muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero todo reducir el feminicidio. Y además ese número de 1000 y tantos es muy engañoso, porque la mayoría de las muertes violentas de mujeres no se clasifican correctamente. Por eso nosotras siempre hablamos de que son 11 diarios, son más de 3000 y tantos, ¿no? Y por la ley, ¿no, Maricruz? Que para tipificar ¿Por qué un no? feminicidio... Porque hay voluntad política o no la hay, y es más difícil investigar un feminicidio que un homicidio. O sea, eso como lo sabemos, ¿no? Claro. Es escandaloso, El ¿no? caso de Leslie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero creo que aquí tenemos un tema cultural, ¿no? Dice Tom Katz, la violencia contra las mujeres es cosa de hombres. Y los hombres desaparecen muy rápido cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Pareciera que son entes de quién sabe qué planeta que vienen a agredirnos, ¿no? A nosotras. Y entonces creo que ahí tenemos que hacer un cambio cultural. ¿Y dónde lo haces? En tu metro cuadrado. Tu metro cuadrado es el lugar donde empiezas a trabajar, porque si tú pretendes cambiar a este país sin haber cambiado lo que ocurre dentro de tu casa, pues estamos muy mal, mi chavo. La verdad es que cambiando desde cómo hablo, ¿no? Las menciono o no las menciono, lo que no se nombra no existe, para empezar. Desde qué hablo con mis compañeros, y esto va mucho para los jóvenes que nos ven, ¿no? ¿Cómo me refiero a mis compañeras? ¿Qué pasa con las fotos que me llegan a mi celular, que en el WhatsApp, si las comparto, no, los famosos packs?
Cuando estoy hablando con ellas, por ejemplo, estoy pensando realmente en su capacidad o realmente le estamos pidiendo que ella se haga cargo del trabajo que vamos a hacer todos y ella lo teclee porque es mujer y las mujeres tienen que hacer teclean, ¿no? En la talacha. O sea, ¿cómo las veo? ¿Cómo las veo? Cuando vemos el tema del acoso callejero, yo siempre pregunto en las conferencias que doy y siempre me han tocado los hombres más educados de este país y la verdad es que lo agradezco. ¿Cuántos de ustedes le han chiflado a una chava, le han dado una nalgada, le han hecho un piropo, le han dicho alguna cosa en la calle? Nunca he estado en un evento en donde levante la mano nadie, excepto uno que la levantó y dijo, no es el Congreso de Física Cuántica y se tuvo que salir. O sea, pero la realidad es así, ¿no? ¿Dónde aprendes? Todo eso de lo que nosotras nos quejamos, porque la realidad es que nos da terror muchas veces caminar en la calle. Tenemos que cambiar la forma de vestir, porque depende de por dónde vamos a pasar, cómo nos vestimos, porque además nos responsabilizan de sus acciones. Tengo que cambiar la ruta, el camión en el que voy. Me subo y a veces las chavas dejan pasar los camiones que van atiborrados porque saben, con total de que no las toquen. Entonces, eso también es parte de nuestra cultura, lo tenemos que cambiar. Y ahí está la responsabilidad de las masculinidades tóxicas. Entendamos que el machismo también ha afectado a los hombres de manera terrible. El machismo te obliga a ti a creer que eres el único proveedor. Eso es una responsabilidad espeluznante que se le pone a un hombre. Que las cosas se resuelven a golpes. ¿No? Ay, pégale al niño, defiéndete. No llores. No expreses tus sentimientos. ¿Tú sabes lo que es haber ido al funeral de mis abuelos y haber visto que mi papá no podía llorar? Y que además está orgulloso de no haber llorado. Sí, se siente más fuerte. ¿No? Entonces, es una cuestión de cambiar nuestra cultura. Y yo invito a cada persona a que se revise a sí mismo y vea cómo se refiere a las mujeres, cómo les habla a sus hijas, qué distinciones hace hacia sus hijos, cómo se refiere a su esposa, a su novia. Y eso es donde vamos a empezar a cambiar. De otra manera, pues podemos hacer todas las leyes. María ha propuesto una cantidad infinita de leyes maravillosas. No cambian si no cambiamos la cultura. Es un tema que tenemos que interiorizar y poner atención. El primer paso es detectarlo, o sea, el primer paso es verlo, es ver, reconocer que... Y sobre eso, Carlos, tú decías algo que es muy cierto. A ver, si tan solo asumiéramos en el ejemplo de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, ¿no? En este ejemplo decíamos, bueno, a ver, con que eso hiciéramos, la enorme diferencia que haríamos en la sociedad, ¿no? Esos pequeños cambios, construyendo sobre lo que decía Maricruz, que tenemos que detectar desde nuestro hogar, desde nuestro metro cuadrado, como dice ella, que podemos hacer y que hacen una gran diferencia. Y voy a poner otro ejemplo. Platicando en nuestro kilómetro cuadrado, estamos aquí. Viene, por ejemplo, el tema de la reforma histórico, también, de que la rectora hace el llamado para modificar la legislación universitaria. Algo que parecía tótem, sagrado, ¿no? Ha dado incluido legisladores que se tropezaron en el pasado inmediato por querer tocar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Querétaro y todo lo que esto generaba. Pues hoy, con una valentía importante, toca el tema de que hoy hace falta reformar la legislación universitaria. Y eso lo vamos a tener en próximos días. Sería interesante tener un programa sobre el tema de la reforma universitaria, porque hay que incluir la perspectiva de género. Totalmente. Aquí en nuestra casa, máxima casa de estudios, donde ya la mayoría, entiendo, son mujeres, las que han tenido acceso a la educación universitaria, y la situación que está actual, ¿cómo lo vamos a incorporar? ¿De qué tamaño va a ser? ¿Lo vamos a poner a la legislación universitaria para que afecte los programas de estudio? Todos los que tenemos la posibilidad de haber dado clases o estar dando clases en la universidad, lo incorporamos en el código de ética, en el código de conducta, en los valores, en el lenguaje. ¿Cómo se va a disponer? ¿Habrá una equidad de género en los accesos a la universidad? O sea, ¿habrá un determinado número de espacios reservados para mujeres o para varones? ¿O será acciones afirmativas que se van a tener que implementar y que muchos van a pegar de gritos, ¿eh? Pero son puntos interesantes, ¿eh? O sea, van a decir, la Facultad de Medicina, ¿no? Tantos espacios para varones y cuántos para mujeres, emulando las acciones afirmativas que ya existen en materia electoral. Pero no veamos la paridad nomás como igualdad de números, porque puede ser que no sea necesario hacerlo en los números, pero para acceder, por ejemplo, al SNI,
¿no? Las investigadoras que además salen de la universidad y se dedican al hogar y tienen que hacer un montón de cosas y luego además tienen que posponer la investigación cuando se embarazan. O sea, hay muchas cosas que analizar, pero fíjate, qué maravilla que tengamos a una de las 2 rectoras que hay en el país. La UNAM tiene más de 100 años, no ha tenido ninguna rectora. La Junta de Gobierno no es paritaria en la UNAM. El número de directores de institutos de investigación y centros de investigación no es paritario en la UNAM. Es nuestra máxima casa de estudios. Ahora ya tienen una coordinación de género que está al mismo nivel de la coordinación de la investigación científica y de la de humanidades. Pero pasaron 100 años para esto. ¿En la UNAM? En la UNAM. Pues aquí viene el tema, por ejemplo, del Consejo Universitario, de los consejos académicos. Totalmente. Ya tuvimos, por ejemplo, el ejercicio, y si es presunción. Claro. El director de la Facultad de Contaduría, la política fue todo el consejo académico puras mujeres. Y funcionó. O sea, realmente fue al contrario, el asunto fue más allá, pero fue por una disposición personal de la facultad. Ahí está la voluntad. Pero falta avanzar en el tema de la reforma para empezar a trabajar en casa y que la universidad tenga la calidad moral para poder ser el eje que empiece a trabajar hacia el exterior. Claro. Muy importante. Casi tenemos que ir empezando a concluir este programa. Yo quisiera pues ir cerrando y me gustaría, Maricruz, un comentario. Hemos hablado un poco cómo empezamos la conversación de cómo llegamos a este 8 de marzo, cuál es el balance y sobre eso se construyeron muchos comentarios, creo que muy valiosos. ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿No? Tenemos que cambiar la cultura. En el momento en el que nosotros cambiemos nuestra visión de las otras personas, del otro y de la otra, y nos volteemos hacia ellos respetando completamente su dignidad, entonces esto va a cambiar. Y va a cambiar para las mujeres, y va a cambiar para las personas adultas mayores, y va a cambiar para las personas indígenas, y va a cambiar para los migrantes. Cuando nos reconozcamos en la otra persona, entonces vamos realmente a cambiar. Y esto es lo que necesitamos, es un cambio cultural. Si lo tratamos de hacer desde las leyes, si lo tratamos de hacer desde ahí, eso es muy artificial. De abajo hacia arriba, ¿no? Es como el arroz. Tiene calor abajo y tiene tapa para que lo que se cocina sea lo de en medio, si no queda crudo. Muy bien. Artur. A mí me gustaría cerrar mi intervención esta noche con 2 reflexiones que creo que son importantes. Una de ellas es: amor que no se ve en el presupuesto no es amor. Entonces, los gobiernos tendrán que ver reflejado su voluntad en generar condiciones de igualdad de género, metiéndole recursos a políticas públicas que estén dedicados a ellos, ¿no? Esa es la primera de ellos. O sea, entonces, no solamente que se queden en los discursos bonitos, en la campaña electoral con una propuesta pomposa, pero que realmente al llegar al gobierno no se ve reflejado, ¿no? Habrá que analizar cuántos ejercicios gubernamentales están destinando o han aumentado presupuestalmente en esta materia. Y lo otro, pues bueno, es exigir que estas políticas que se generen con estos recursos desde luego cuenten con perspectiva de género. Porque sin estas 2 cosas, lo que digamos aquí, lo que prometan en campaña y el ejercicio gubernamental, no va a tener impacto para reducir estas brechas de género, María. Gracias. Que partirá porque todos comprendamos qué es la perspectiva de género, ¿no? Carlos. Pues yo me quedo con que viene el coco de los gobiernos, viene el 8 de marzo. O sea, realmente vienen el tema de las manifestaciones, de las cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Ya tocaremos en otro programa qué significan para cada uno el tema de las manifestaciones. Vienen las manifestaciones federales, que al presidente de la República siempre lo ponen muy nervioso. Yo creo que las que están suficientemente organizadas para hacer una reestructuración del poder, no sé si a favor de la 4T o en contra de la 4T, seguramente va a venir del movimiento de las mujeres. Aquí en el Estado ya también no cantamos mal las rancheras. Vienen movimientos interesantes con otro componente. Siempre salían los políticos y los gobernantes en estas épocas a hacer anuncios de programas para las mujeres. Pues ahora no van a poder hacerlo porque tenemos veda electoral. Eso, muero de curiosidad cómo van a resolver el problema de las manifestaciones. ¿Cómo responderán a la manifestación? Artur, por favor. Pues, reiterar que hay una fuerte problemática, que hay unas cifras que no nos pueden dejar a gusto como sociedad, y que a final de cuentas pues es un involucramiento mutuo donde se reconoce muchísimo la lucha de las mujeres y los logros obtenidos y lo políticamente incorrecto, que fuera del aire íbamos a empezar también a comentarlo,
También yo creo que en la parte estrictamente gubernamental, estrictamente administrativa, es una gran oportunidad, Maricruz, María, también que lo has hecho tú excelentemente en tus distintos cargos, pero es un momento importante también para demostrar que sí hay un cambio cuando gobierna la mujer. Es bien importante. Ahorita que es que tenemos 10 gobernadoras, de verdad, bien importante. Ojalá se logre palpar la diferencia. El estilo de liderazgo de una mujer. Y que no se quede en lo mismo o inclusive que se pudiera ver hasta peor. Ayer una escena, y sé que tras poco tiempo, la escena esta de la fiscal con que la muerde, la que le llevaba la administración de la fiscalía, ¿no? O sea, son cosas que demeritan, me parece muchísimo, evolución o este nuevo replanteamiento de cómo se gobernaría si una mujer estuviera al frente. Entonces, hay un tema que se tiene que cuidar mucho cuando se van logrando estos espacios y generar los resultados que se espera la gente. Que igual también para los hombres, ¿no? No, totalmente, 100%. Lo que pasa es que parece que la promesa era que si se lograba, se desbancaba al hombre, entonces las prácticas serían diferentes. Yo creo que ese es un reto, lo pongo como un reto. Pues el tiempo se nos va y quisiéramos seguir porque estoy segura que todos nos quedamos con muchos comentarios. Seguramente habrá oportunidad más adelante. Les agradecemos como siempre su tiempo, el estar aquí en Voz Alta. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.